¿Se ha preguntado seriamente alguna vez cómo está el país en cuanto a avances laborales? ¿O qué significan? ¿O cómo se viven dichos avances en una nación? En países como Estados Unidos y España, la selección de personal se realiza a través de las redes sociales y es una tendencia que también se está dando en Ecuador. Ya se está reclutando a través de redes sociales. Es importante que ya la gente tome en cuenta esto pues para mejorar sus perfiles también en redes sociales y lo que publican, lo que comunican en redes sociales. ¿Cree usted que han mejorado las condiciones laborales en el Ecuador o no? Totalmente no. Hay mucha inseguridad laboral. Por eso es que hay tanto desempleo. La gente busca una serie de salidas para poder hacer su mes. Han mejorado bastante. ¿Por qué cree que son mejores que antes? Porque hemos tenido estabilidad. Hemos tenido 10 años de tranquilidad y de poder trabajar y poder organizarnos. Hoy es martes 14 de marzo, bienvenidas y bienvenidos, esto es Al Mediodía y hoy ya no estoy solita. Por supuesto, Bienvenido, ya Arturo. acompañada, más vale, pero bueno, en este caso no sé cuán bien acompañada. Bien, pues Sí, bien, sí, no, sí. claro. Pues. Mejor bien acompañada en este caso, ¿no? No, aquí nos Sí. gusta ser una bonita pareja y nos debe va ser. bien. Por supuesto que sí. Hoy tenemos además estudio lleno también porque tenemos un tema especialísimo para ustedes. Muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Obviamente hoy derechos laborales, importantísimo revisarlos, hacer un recuento de qué ha pasado también en estos últimos años, cómo era antes, hacer memoria. Oye, yo salí a hacer algunas encuestas y es increíble cómo a todos los seres humanos se nos olvida fácilmente lo que pasaba hace muy poco tiempo. Eso es uno. Y otra cosa que no nos preocupamos tal vez por investigar cuáles deberían ser nuestros derechos y obligaciones como trabajador, porque hay que decirlo, estamos de lado y lado y necesitamos conocer de fuentes fidedignas lo que puede pasar en nuestro país para que no nos vean también como trabajadores o no nos, Sorprendan Nos por ahí sorprendan, también, así es. obviamente. Queremos que este programa no sea político. Evidentemente sabemos que uno y otro candidato tendrán sus posturas, pero ¿qué le parece si después de ver el programa usted tiene la suya y con muchísimos más argumentos puede ir a votar? Como siempre tendremos dos expertos en el ámbito laboral para que nos despejen esas dudas, esas preguntas que usted tiene. Amiga y amigo, en próximos minutos también estaremos abriendo las líneas de teléfono para que el contacto ciudadano se haga sentir, porque el principal actor de este espacio es usted. Claro que sí, es que hay muchísimas preguntas por hacer, es decir, si es que quiero cambiarme de trabajo, ¿cómo lo debo hacer? ¿Debo poner la renuncia en el ministerio? ¿Debo hacerlo directamente con recursos humanos? ¿O si me despiden intempestivamente? ¿Cuáles son mis derechos? Hay tanto por preguntar, Vanessa. ¿Te parece si empezamos entonces? Claro que sí, y es que nosotros nos fuimos, como te dije hace un momento, a preguntarle a la ciudadanía cómo ven el tema de los derechos laborales adquiridos hasta el día de hoy. ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? ¿Cuáles son? A veces ni siquiera nos lo acordamos. Veamos. ¿Se ha preguntado seriamente alguna vez cómo está el país en cuanto a avances laborales? ¿O qué significan? ¿O cómo se viven dichos avances en una nación? Bueno, les presentamos algunos ejemplos para que pueda sacar sus propias conclusiones. Y algunos avances laborales serían, por ejemplo, la inclusión en el campo laboral de las personas con algún tipo de discapacidad, la igualdad de oportunidad y de derecho, la regulación de las jornadas laborales o la inclusión de las amas de casa en el seguro social. Estos son algunos de los avances en los derechos de los trabajadores, pero se ha preguntado, ¿cuál es la percepción en la ciudadanía? ¿Cree usted que han mejorado las condiciones laborales en el Ecuador o no? Totalmente no. Hay mucha inseguridad laboral. Por eso es que hay tanto desempleo. La gente busca una serie de salidas para poder hacer su mes. Han mejorado bastante. ¿Por qué cree que son mejores que antes? Porque hemos tenido estabilidad. Hemos tenido 10 años de tranquilidad y de poder trabajar y poder organizarnos. El tema de las tercerizaciones o el trabajo por horas, ¿cree usted que podría ser una opción? El tema que ahora ya no se da, es decir, ahora no se permite que hayan tercerizadoras o que se trabaje por horas. Yo creo que sí sería factible, pero mejor reguladas. Anteriormente hubo muchos abusos donde prácticamente las empresas tercerizadoras se llevaban todos los ingresos y a los trabajadores les pagaban una miseria. Es indispensable
indispensable recordar que el artículo 227 de la Constitución prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral, la tercerización y la contratación por horas, con sanciones para quienes incumplan la prohibición. La tercerización tiene que hacérselo de una manera que se pueda regular más, donde no haya mucho abuso en estas circunstancias. En todo caso, está de acuerdo en que por lo menos no haya mientras no se regule bien. Exactamente, así es. La OIT reconoce los avances de Ecuador en materia de derechos laborales. Ecuador ha ratificado 61 convenios de la OIT y le ponen por encima de los países de la región, que no llegan a 50. Hoy al mediodía entonces hablamos de los derechos laborales. Hay normativa vigente, se cumple. Eso es lo que estaremos viendo en el transcurso de esta hora en la que está usted invitado a participar activamente. Nos acompañan como siempre dos expertos que nos ayudarán a despejar todas sus inquietudes, todas esas preguntas que tiene sin duda al interior del seno familiar. Por un lado se encuentra con nosotros el gerente de consultoría Main Business Consulting, él es el ingeniero Mauricio Borja. Muchísimas gracias por estar aquí. Y nos acompaña también el doctor Rubén Aguirre, él es abogado, con quien pues despejaremos con ellos las inquietudes que usted tiene. ¿Te parece, Arturo, si ya abrimos el contacto telefónico? Por supuesto que sí, porque como siempre ustedes son los principales invitados. 3970-822 o 3970-813, eso vía telefónica. Además, pueden comunicarse con nosotros a través de el Facebook Live. En este momento ustedes pueden vernos a través de esa plataforma y mandarnos cualquier inquietud que usted tenga. Seguro nos la harán llegar y nosotros, a su vez, a nuestros especialistas. Quizás, bueno, bienvenidos, más que nada, buenas tardes a todos. Y la primera inquietud sería, ¿los derechos laborales cuáles son? Doctor. A ver, los derechos laborales, indudablemente un trato igualitario, a recibir una remuneración a tiempo, a las vacaciones, indudablemente el primer derecho constitucional, el derecho al trabajo. Todos los ecuatorianos tenemos derecho al trabajo, ¿no es cierto? Y al trabajo que nosotros querramos, el que nosotros deseemos. Es decir, a nadie le pueden imponer u obligar a que trabaje en algo que no le guste. Uno puede elegir, ahora, puede elegir indudablemente de acuerdo a las circunstancias y dentro de las posibilidades, pero es derecho de uno saber si es que acepto o no acepto tal o cual trabajo. Es importantísimo saberlo. Vanessa. Sí, bueno, justamente hablando de los derechos laborales también tenemos que decir que hay obligaciones que estaremos tratando también más adelante. Pero de manera general, y yo lo decía al empezar este espacio, ¿conocemos cuáles son nuestros derechos? ¿Nos preocupamos tal vez como cultura dentro de lo que es el territorio nacional por investigar cuáles son mis derechos, cómo hacerlos cumplir, cómo hacerlos respetar? Lamentablemente no. Existe una carencia de cultura al respecto de conocer los derechos. En general, la gente no conoce la Constitución. La gente no conoce el Código Civil, no conoce el Código del Trabajo, no conoce otros códigos y otras leyes que van apareciendo en el día a día. Por eso somos básicamente los profesionales en el área que tenemos que estar al tanto para ayudar a la gente, dar soporte a las empresas. Entonces, definitivamente no hay cultura al respecto de conocer los derechos. Y de ahí vienen básicamente los errores de generación de conceptos, los errores de generación de entendimiento sobre los derechos y sobre los reclamos que normalmente las personas hacen sobre su trabajo para los empleadores y viceversa. Hay una premisa que dice que los derechos del trabajador son irrenunciables. Esto tácitamente lo que quiere decir es que si a un trabajador firma alguna cosa que no le conviene y que va en perjuicio de sus derechos, esa firma, aunque sea dada con consentimiento, no vale, no sirve. Exacto. Vamos a hacer de cuenta que un trabajador decide no recibir su sueldo, por ejemplo. Entonces el empleador le obliga a firmar que no va a recibir su sueldo y le hace reconocer firma y rúbrica ante un notario, ¿no es cierto? Y protocoliza el documento y lo eleva a escritura pública. ¿Es válido? No, no es válido. ¿Por qué? Porque es derecho del trabajador recibir una remuneración por su trabajo. Vamos a hacer de cuenta que el trabajador asimismo escribe un documento y dice que no quiere estar asegurado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿no es cierto? Y firma un documento, reconoce firma y rúbrica, igual. Ese derecho es irrenunciable, es decir, así ellos renuncien expresamente, la ley no lo toma en cuenta y el momento de la liquidación o de un despido o de una renuncia, simplemente ese derecho será acumulable. Y si es que en el caso del Seguro Social que les puse como ejemplo, no lo hubieran afiliado porque el trabajador renunció a ese derecho,
tendrá que afiliarle y tendrá que pagar las multas por los daños que el trabajador brindó a sus servicios. En ese mismo grupo estarían también las vacaciones, el pago de horas Indudable, vacaciones, horas extras, horas suplementarias, son derechos irrenunciables, es decir, es beneficios del trabajador que así algún empleador le trate de hacer firmar un documento en donde indique eso, no puede. Otro ejemplo, el despido intempestivo, no poder demandar despido intempestivo. Exacto. No, esos son derechos del trabajador y obviamente así les hagan firmar, así les hagan jurar que renuncian, no tiene valor alguno. Vamos por partes entonces. Vamos con el tema de ya está contratada la persona, sobre la elaboración del contrato. En este punto, ¿el trabajador debe tener una copia de su contrato? ¿Cada cuánto se puede modificar ese contrato? Porque me imagino que las reglas del juego van cambiando también en el transcurso de los años. Así es. Bueno, la norma dice que el contrato se lo firma entre dos partes, indistintamente el número de copias que existan. Sin embargo, por práctica, el mismo Ministerio del Trabajo exige que existan 3 copias del contrato. Eso implica que una sea del trabajador, una sea de la empleadora y otra sea el registro de la acción laboral en el Ministerio del Trabajo. La circunstancia ha cambiado con el tiempo y ahora hay un registro digital, ¿sí? Que obvia una de las 3 copias. Sin embargo, eso presta a que sigan existiendo las 2 copias y que de todas maneras el trabajador tenga derecho a tener su contrato, porque ahí constan las normas básicas que le afectan a él y también que le afectan a la empresa, pues él está firmando, por ejemplo, ahí una confidencialidad, ¿sí? Un derecho a comprometerse a respetar códigos, a respetar reglamentos. Lo que decíamos, derechos y obligaciones. Así es, efectivamente. Ahora, ¿cada cuánto se modifica ese contrato? Digamos, yo entro en una empresa, pero mi capacitación va aumentando, mis años de trabajo, mi antigüedad. ¿Ese contrato se modifica con el transcurso de los años o permanece intacto hasta que la persona sale de la empresa? Puede permanecer intacto hasta que usted salga de la empresa, o si no sale de la empresa inclusive, pero no necesita modificaciones. Las modificaciones están implícitas en las acciones de recursos humanos, en las acciones de personal, donde a usted se le notifica que tuvo un incremento de sueldo, donde tuvo un cambio de posición, donde tuvo una actividad adicional que realizar, un cambio de locación, cualquier cosa de esas. Entonces, el contrato de trabajo puede modificarse al día siguiente, respetando los plazos, obviamente, por los que fuimos contratados, pero no necesariamente tiene una obligatoriedad de ejecutar un seguimiento permanente para realizar cambios o notificar cambios, ¿no? Para eso están las acciones de personal. Así es. Perfecto. Tenemos una llamada ya, la primera de la tarde. Claro que sí, le damos la bienvenida en este momento a Yajaira Macías, quien llama desde Puerto Viejo. Yajaira, bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes a los señores del panel. La pregunta es, mi padre tiene 27 años de servicio en el IES y 30 años de labores. Ya, el detalle es que el señor, el dueño de la empresa donde él trabajaba, falleció. Y ahora está a cargo la esposa, la viuda. Quería saber, la señora dice que tiene que liquidarle. Y solo quiere liquidarle con el valor de $500. Mi pregunta es, ¿está correcto, sí o no? Muchas gracias, Yajaira. A ver, como antecedente nada más, el momento que un contrato no es cambiado, simplemente se convierte en un contrato indefinido. Creo que eso se refería. A un año fijo, y cuando no convienen o no cambian las cláusulas, simplemente el contrato se convierte en indefinido, lo cual es un beneficio para el trabajador en tema remuneración y en tema liquidación. En lo referente a la pregunta de la persona que nos llamó, a ver, el empleador puede ofrecer $100, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que esa sea la liquidación. Si la persona quiere saber exactamente cuál es la liquidación, ahora es mucho más sencillo. Entra a la página del Ministerio de Relaciones Laborales, ahí tienen una calculadora virtual, en donde usted indica cuál era su remuneración, cuántos años de trabajo tuvo, cuándo fue la última vez que tomó vacaciones, si le han pagado los décimos, y una vez hecho eso, le da un resultado. Es decir, le da la liquidación a la cual tendría derecho. Un adicional. Si es que a la persona que llamaron le están liquidando, él tendría derecho a la liquidación por despido intempestivo, porque al parecer la viuda lo que está haciendo es cerrando la empresa donde él trabajaba. Entonces, el momento que se cierran, los trabajadores tienen derecho a la liquidación por despido intempestivo. ¿Qué significa eso?
que recibo mucho más dinero. Para que tengamos una idea y de lo que recuerdo, recibe el 25% adicional por cada año de servicio prestado a partir del 5º año. Y el señor ¿No dice que trabajaba 30 años, es decir, más o menos va a recibir un sueldo adicional hasta por un lapso, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, el momento que le despiden en forma intempestiva, que puede hacerlo el empleador, pero tiene la obligación, en cambio, de cancelar una liquidación por un monto mucho mayor. Entonces, así la señora sea viuda y ya tenga que cerrar la empresa porque la situación así se da, eso no quiere decir que los empleados deban recibir lo que ella quiera darles, porque no es una dádiva, no es una limosna, claro, es una obligación. Y al convertirse en una obligación tiene que atenerse a las reglas del juego. ¿Cuáles son las reglas del juego? La ley laboral. Entonces, lo único que tiene que hacer la persona es, si quiere, si tiene internet, entrar al sistema y va a salir a la liquidación. Y si no tiene internet o no suele manejarlo bien, simplemente acude al Ministerio de Relaciones Laborales, ¿no es cierto?, donde un inspector de trabajo, el cual tiene la obligación de indicarle cuáles son los derechos y cuál es el valor de la liquidación. Y si es que no le pagan, el inspector tiene que citarle a la persona y tiene que indudablemente darle un lapso de tiempo para que pague esta liquidación. Y si no lo hace, a más de pagar la liquidación, le multa. Y si es que no cumple aún así en el Ministerio de Relaciones Laborales, acude al juzgado. Y en el juzgado, el juez, el momento de ordenarle el pago de la liquidación, le ordena con el triple de recargo. Vamos a hacer de cuenta que la señora, me invento, por momentos de la liquidación tenía derecho a $7,000. No le paga en el ministerio, tiene que obligarse a demandar. El momento que demanda y gana el juicio, el juez tiene que pagar con el triple de recargo. Es decir, en vez de recibir 7,000, recibiría 21,000. ¿Cuál es el mensaje ante esto? Que los empleadores cumplan su obligación justamente para evitarse multas innecesarias y un recargo enorme. Hay ingeniero, esta famosa palabra arreglemos entre el empleador y el empleado en este caso. Y más o menos le condicionan a veces a la persona que va a salir. Es decir, vea, le puedo pagar esto porque si no, no le voy a poder pagar o me voy a tardar demasiado. Lleguemos a un acuerdo. Ese acuerdo un poco puede ser obligatorio, obligado de parte del empleador. Bueno, no, ningún acuerdo es obligado, ¿no? No es acuerdo. Partamos de acuerdo. Partamos de pero que puede haber presión. Puede haber presión, pero partamos de que los derechos son irrenunciables. ¿Sí? Segundo, una aclaración nada más con respecto a lo que dijo Rubén, es que el sueldo adicional es a partir del 3er año, no del 5º. Entonces comenzamos a sumar más. Y de paso, con respecto a la llamada, parece que el señor inclusive tiene derecho a una jubilación. ¿Sí? Tiene derecho a su parte proporcional de la jubilación. 30 más 20, 50 más o menos. Exacto. Debe tener más de 60 años. Entonces, efectivamente, si hacemos un cálculo a grosso modo, o sea, $500 no le representa realmente lo que el señor debe haber tenido. Y más que entregado, sino que su derecho no le corresponde, ¿no?, a esa cantidad ni a ese monto. Entonces, terminando y cerrando la respuesta, puede que se piense lograr en un arreglo, pero asimismo, sin que exista derecho, sin que exista nada de fundamento, pues no es legal. ¿Cuánto tiempo podría demorarse esta mediación? Desde del Ministerio de Trabajo, la orden del juez. Aproximadamente un mes en el Ministerio de Relaciones Laborales. Ahora, ¿por qué antes se hacían acuerdos de acuerdo a lo que usted dice, ¿no es cierto? Los acuerdos se hacían porque realmente había juicios laborales que se demoraban años. Era impresionante ir a los juzgados y encontrarse con juicios de hace 15 años, de hace 12 años, que no había sentencia de primera instancia. Actualmente, con el nuevo COGEP, con las nuevas leyes, con la nueva ley laboral, prácticamente en primera instancia, un proceso dura más o menos de un mes hasta un máximo de 6 meses, en primera instancia. En segunda instancia, podría ser menor el tiempo. Indudablemente existe casación, pero yo les hablaría que un proceso laboral en total podríamos estar hablando de 6 meses a un año, lo cual, como ustedes podrán observar, es rápido. Es verdad que los tiempos que indica el código son menores de los que yo les digo, pero también la carga de trabajo de la función judicial hace que indudablemente los juicios se demoren, pero ya no se demoran los años que era antes. Ahora estamos hablando que un juicio hasta con casación tenemos en menos de un año. Y casación es lo último, ¿no es cierto? Pongámonos de acuerdo. Ahora, esto sí un antecedente. Si es que alguien llega a un acuerdo entre las partes en mediación, acuérdense en que la mediación es una sentencia ejecutoriada basada en autoridad de cosa juzgada. Es decir, las partes han llegado a un acuerdo en cuánto debe recibir y cuánto debo dar. Por eso es aconsejable que antes de acudir a mediación
acudamos al inspector de trabajo para tener una idea cierta de cuál es mi liquidación y sobre eso negociar. Me invento, si mi liquidación es de 20,000 y me están ofreciendo 17 o 18, bueno, quizás vale la pena. Pero si mi liquidación es 20,000 y me van a dar 500, quizás digo no. Tenemos otra llamada en espera, llega desde Guayaquil. Edith Ceballos, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Le escuchamos. Sí, buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Sí, yo trabajé en una empresa 27 años. ¿Sí? Se va la señal. 27 años, dice, en su empresa. Sí, lo que pasa es que mi empresa se la vendieron. La empresa la vendieron a otra empresa. Pero la empresa que yo trabajaba primero sí me pagaba mi jubilación patronal. ¿Cuál es su inquietud? Pero ahora la empresa nueva que compraron a mi empresa no me pagan. Tienen un año que no me pagan mi jubilación patronal. Ya, perfecto. ¿Qué puedo hacer? Mi pregunta es ¿qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer? Perfecto, muchísimas gracias, Edith. ¿Es la jubilación patronal o es el sueldo lo que está hablando? La verdad no se le entendía, pero lo que entendí es que una empresa compró a otra empresa o absorbió. Exacto. El momento que una empresa absorbe a otra empresa, asume todos los derechos laborales, es decir, la antigüedad, las remuneraciones, las vacaciones no gozadas, absorbe los empleados, absorbe todo. Y ese momento debe cumplir él como nuevo patrono con las obligaciones. Si es que no les paga cualquier tipo de rubro, que sea remuneraciones, liquidaciones, lo que sea, si no les paga, ella tiene el derecho de indudablemente primero ir por el área administrativa, que es Ministerio de Relaciones Laborales, citarle para ver si llega a una solución inmediata y si no, demandarle. Cuando una persona no ha recibido su remuneración por más de 2 meses, la ley lo da como despido intempestivo. Entonces, el momento de demandar, lo que yo demando es el pago de mis remuneraciones no recibidas, obviamente, y por despido intempestivo. ¿Por qué? Porque no he recibido las remuneraciones y nadie tiene la obligación de trabajar gratuitamente. Eso es un derecho constitucional, asimismo irrenunciable. En el caso de la señora, ¿podría ella, o qué tipo de documentos debería llevar al Ministerio de Trabajo para que haya una constancia de que ella ha estado laborando durante este año de trabajo y que de la parte contraria digan, no sé, la señora no se le conoce? ¿Cuáles son los mecanismos para constatar que esa persona estuvo desempeñando la función por este tiempo determinado? Bueno, debe haber una terminación laboral con la que la señora cerró las relaciones con la anterior empresa y por tanto le concedieron el pago de la jubilación. Segundo, la señora puede probar que venía recibiendo precisamente con los depósitos. Es que aquí no es un tema de que la persona prueba, sino que la empresa ante la demanda tiene que probar que está cumpliendo la ley. ¿Sí? Entonces, es al revés. La señora no tendría que probar salvo que denunciar. Y esa denuncia se encarga de la empresa se encarga de comprobar que efectivamente estaba cumpliendo o no estaba cumpliendo. Puede que hayan pasado 1000 cosas, puede que la cuenta no aparece, puede que la cuenta no llega el dinero por cualquier razón, o puede que haya un error, pero eso ya es tema de juicio. Así es. Entonces, ¿pero uno debe ir con algún tipo de documento a poner la demanda? La demanda en sí con cédula, con información de la empresa y precisamente con los últimos pagos o con el cierre. Estos comprobantes de los últimos pagos pueden ser solamente los depósitos bancarios, ¿verdad? Así es. O sea, con eso ya... Pero hay una diferencia entre demanda y el tema administrativo. O sea, para el tema administrativo simplemente voy y presento mi queja, llamémosle así, mi denuncia, y no tengo que adjuntar nada más. Simplemente firmo y se acabó. Pero el momento que yo presento una demanda se convierte en un juicio. Y con la nueva ley yo tendría que presentar la demanda junto con el pedido de mis pruebas o mis pruebas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué presentaría si yo fuera empleado y necesito demandar mi contrato de trabajo? Si es que yo recibía mi remuneración y me depositaban en una cuenta bancaria un certificado del banco que diga cuándo fue la última vez que recibí mi remuneración, ¿no es cierto? Roles de pago. Roles de pago. Pediría que se oficie incluso a la empresa para que me diga cuándo fue la última vez que recibí vacaciones. Les llamaría una confesión al gerente de la empresa para yo preguntarle si me pagó, no me pagó, cuándo me pagó. O sea, tenemos que hacer la prueba de una vez en el tema de demanda. En el tema administrativo simplemente yo digo lo que me está pasando y el inspector le llama y lo que busca es obligarle o llamarle la atención para que cumpla. ¿Cómo le llama la atención? Con multas. Hay una cantidad de documentos adicionales que se pueden agregar a la causa
Por ejemplo, el mismo mecanizado del IES determina el tiempo de trabajo, Claro que sí. la existencia del trabajo, si es que no tuviese yo un contrato físico para poder presentar. Adicionalmente, una certificación laboral, ¿sí? La empresa tiene la obligación de dar, por los principios que dicen el artículo 58 y 42 del Código de Trabajo, la cantidad de certificados que el trabajador pues los requiera. Por tanto, copias del contrato, de los roles de pago, de todo eso están en la obligación de concederle al empleado. Especialmente del certificado de trabajo. Ahí va a ser una constancia clara de que la persona estuvo ahí durante el tiempo que obviamente está pidiendo la reincorporación de sus haberes, ¿sí? Entonces es una prueba en constancia, ¿no? Muchísimas gracias a todas las llamadas. Entiendo que tenemos muchas. Arturo, a continuación, otra que llega desde Quito. Claro que sí, y en honor al tiempo les queremos pedir a todas las personas que nos llamen para que podamos escuchar la mayoría de preguntas posibles, sean lo más rápidos posibles y concisos. Le damos la bienvenida ahora a Lucía Mera, quien nos llama desde aquí, desde la capital. Lucía, bienvenida. Muy buenas tardes. ¿Sabe que le quería hacer una preguntita a los doctores? Yo trabajé un año en un colegio, pero ¿qué pasa? Que la señora hizo, como se dice, nuevos contratos y ella me dijo que ya no trabajaba para el siguiente año. Entonces ella me dijo que el 2 de agosto me iba a liquidar, pero ya vamos, ya contando, llevamos a un año. Yo le puse una denuncia en el Ministerio de Trabajo, pero hasta ahora, como me dice esta señora, me dice, perdón, que le diga así, que me busque los abogados que yo quiera, que ella no me va a pagar. O me sigue mintiendo, sigue avísame la siguiente semana y así me tiene, entonces no sé qué hacer. Y ya va a ser ya eso, como le digo, un año que no me quiere pagar. Entonces no sé qué me pueden sugerir los doctores, qué puedo yo hacer. Muchas gracias. Gracias a usted, Lucía. ¿Qué hacemos en estos casos? Si no ha recibido ya el pago, el Ministerio de Acciones Laborales le ha indicado que debe cancelar. Muy probablemente ya hasta le debe haber multado. ¿Qué es lo que corresponde? Presentar la demanda ante el juez laboral indicando que no he recibido la liquidación, que he sido cesada o despedida en el mes de agosto y que tengo derecho a mi liquidación. Indudablemente, como les había indicado, el momento que yo presento la demanda ya pido con el triple de recargo el valor que el juez indique en su liquidación. Indudablemente, mientras más rápido presente la demanda, más rápido se tramitará el proceso y más rápido ella recibirá los valores que por ley le corresponden. Si no pagan, ya se le hace el recargo del triple de la deuda, ¿hay prisión por no pagar este no tipo existe prisión por deudas. de deudas? Sin embargo, no existe prisión por deudas, pero podría llegarse, si es un colegio de lo que decía la institución, indudablemente tiene que ser una compañía, se podría llegar a la quiebra de la compañía o incluso, si es una persona natural, a declarar insolvente. Además, el momento que se declara en quiebra insolvente, indudablemente entra un liquidador en el caso de una compañía, y si es una persona natural, pues entra asimismo un liquidador para verificar qué bienes tiene, y lo primero que se hace es pagar las obligaciones pendientes. ¿Quién tiene preferencia? Primero, Seguro Social, SRI y trabajadores. Entonces, primero se busca pagar a los trabajadores y luego los demás acreedores. Perfecto. Perfecto. Tenemos otra llamada. Marcela nos llama en ese momento desde la ciudad de Quito. También, Marcela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Le escuchamos. Yo tengo una inquietud. Acaban de liquidarnos a nosotros en una empresa. Es un despido intempestivo porque yo pertenecía a nómina. Somos 9 personas de las que se cierra un servicio de un hospital. Ellos aducen que falta de pago del seguro. De las 9 personas, no aceptamos 4 el que nos cambien a facturación. Esto quería decir que implicaba que perdíamos los derechos del seguro y que nos daban el 40% de la liquidación. Y las que no aceptamos nos pagaban el despido intempestivo, pero para esto teníamos que esperar de 90 a 120 días. Entonces yo quería saber si eso es legal. Muchísimas gracias, Marcela. Expliquemos también la figura del despido intempestivo, ¿no? ¿Qué implica? Bueno, el despido intempestivo es la acción por la que el empleador, ¿sí?, y también puede ser por el trabajador, termina la relación laboral de manera abrupta, o sea, sin ningún tipo de negociación de por medio, o sin ningún tipo de acuerdo. O de advertencia. De advertencia previa, ningún tipo de desahucio. Ahora, si es que en efecto ejecuta el empleador
una acción de despido intempestivo, obviamente se supone y se somete a los pagos establecidos por la ley. De la otra manera, simplemente el beneficiario del trabajador también se somete a recibir los valores que contempla la ley. Entonces, por ahí no hay ningún tipo de sentido. Con respecto a la pregunta de la señora, entiendo yo que no le pueden hacer una obligación, no le pueden solicitar, no le pueden obligar a la persona a que genere un cambio de modo de contrato si es que ese modo de contrato no es válido para la actividad que realizan ellos, ¿sí? Si es que terminaron un tipo de contrato que era el fijo del que estaba hablando la señora, efectivamente tiene derecho a la indemnización, ¿sí? Y a una recontratación en la modalidad que estipule la empresa. En la que se pongan de acuerdo. En la que se pongan de acuerdo, posteriormente a que cierren la primera relación laboral. Tiene que liquidarle por el tiempo de servicio, como habíamos visto anteriormente, y luego sí conversemos sobre lo otro. Así es, efectivamente. Ahora, existe en la actualidad temas de negociación de pagos que no necesariamente están dentro de lo que estipula la ley, pero que se lo ha hecho porque las empresas no están manejando efectivo, no están manejando el dinero constante, están esperando préstamos, hacer negocios o pagos en sí. Entonces, he visto que las empresas están tomando la facultad de hacer pagos parciales para completar sus obligaciones. Eso implica que no es que no quieren pagar, no están demostrando la mala fe, están demostrando una manera de tratar de cerrar efectivamente mi obligación, la obligación al respecto, pero de una manera menos fuerte, de pronto que no afecte tanto a la empresa, porque puede ser que haya otro tipo de cambios, otro tipo de daños, ¿no? Bueno, en tal caso tenemos más preguntas en espera, más llamadas. Estamos todavía con minutos, cerca de media hora tenemos para responder más inquietudes. Así que hacemos una primera pausa, pero al regresar estamos hablando de derechos laborales. No se desconecte, que ya volvemos con más. Esto es Al Mediodía. Varias formas de contactarse con Al Mediodía, con este programa que está pensado para usted. 3970-813, 3970-822 por teléfono, pero también por Facebook están llegando algunas preguntas. Una de esas llega desde Hugo Vladimir Pozo. Nos indica: sufrí una fractura de tobillo el 2 de diciembre en mi trabajo. Tengo hasta el 23 de marzo el permiso. Sin embargo, mi patrono me sacó del Seguro Social el 1 de febrero. Y está solicitando información, por favor, a nuestros panelistas. ¿Qué le podemos decir a Hugo Vladimir Pozo? Pues bueno, que aparentemente habría que saber cuánto tiempo tenía de permiso médico. Aquí dice, del 2 de diciembre hasta el 23 de marzo. Y el 1 de febrero se entera que ya no está en el Seguro Social. Entonces fue un despido intempestivo. Sí, es no más ni más, ¿sí? ¿Qué es lo que debería hacer entonces? ¿A dónde debería recurrir Hugo? Proceder a reportar el tema en el Ministerio del Trabajo para que el Ministerio notifique el pago, la generación del acta de finiquito y el pago de liquidación. Ese es el primer paso, siempre será el Ministerio de Trabajo, ¿no? Es indudable, es tema administrativo, pero en este caso yo creo que el empleador cometió un grosso error. ¿Cuál? Si el trabajador sufrió un accidente, está en el Seguro Social y él le sacó del Seguro Social, la atención que se hace el trabajador va a tener que asumirle el empleador a costos realmente altos. Es del triple. Para que tengan una idea, es más barato atenderme en el Hospital Metropolitano que en el Seguro Social si no estoy afiliado. Primer paso. Segundo, el trabajador tiene derecho a presentar una denuncia en el IES, indicando que dejó de pagar los aportes desde febrero, pese a él seguir trabajando hasta tal fecha, y deberá adjuntar incluso el certificado médico en el que se indica que estuvo trabajando desde tal fecha y tenía permiso por enfermedad hasta esta otra fecha, ¿no es cierto? Y tercero, a más de eso, como dice el compañero panelista, tiene derecho a demandarle por despido intempestivo. Es decir, el empleador, en su desesperado afán quizás de no pagar porque no iba a trabajar esta persona por asuntos no inherentes a él, sino por discapacidad, ¿no es cierto?, tendrá que pagar multas y tendrá que pagar el despido intempestivo. O sea, le va a salir muchísimo le va a salir más caro de lo que él debía asumir. Ni siquiera pensó. Esperando que mejore el trabajador. Inclusive como está violando un derecho, ¿sí?, por el hecho de haber estado enfermo y con incapacidad,
también tendrá que agregarle a la indemnización pues un valor respectivo por esta violación de este derecho. A propósito de la afiliación al seguro, ¿qué pasa cuando un trabajador no es afiliado a la Seguridad Social desde el primer día de trabajo? Primero se está violando la ley, ¿sí? El trabajador tiene el derecho de poder reportar y que la empresa también tenga el mismo tipo de sanciones, ¿no? ¿Este ya es uno de los derechos irrenunciables? Es irrenunciable, además de obligarle el Instituto de Seguridad Social de ponerse al día al empleador, tiene que pagar una multa. Y son multas realmente fuertes. Y todas las atenciones que el trabajador se realizó en el periodo de trabajo, las tiene que asumir el empleador y pagar cantidades enormes. Porque, vuelvo a decirles, el costo por atenderse en el Seguro Social si uno no está afiliado es bastante fuerte. Y es una forma, a mi criterio, drástica, pero de hacerle notar al empleador que lo mejor que puede hacer es pagar y estar al día en el pago del Seguro Social, porque si no, caso contrario, va a tener que pagar cantidades enormes. En este caso, ¿sí hay privación de la libertad para el patrono que no hay incumple? privación. A ver, por no afiliados, sí existe actualmente una pena en el COIP y sí podría llegarse a sanciones de cárcel por no estar afiliado. Claro, la cárcel no son años porque no es un delito grave, pero indudablemente al final del camino es cárcel, ¿no? ¿Y el tema de ir a la cárcel, por ejemplo, en este caso, te libra de las deudas o no? Igual hay que pagarlas. No, porque además este tipo de incumplimientos del IE sobre todo genera coactivas. Entonces va a ser el momento de que si no incumple en la primera parte con el pago efectivo, pues los bienes pasan a remate y a liquidación para cubrir los montos adeudados y finalmente pues la disolvencia y en la cárcel de la persona que está como representante de la empresa. Esos son los pasos que más o menos pasarían en el caso de la persona que nos mandó el mensaje. Le damos la bienvenida ahora a Vladi González, quien nos llama desde el Chaco. Bienvenida. Hola, hola. Sí, hola, buenos días. ¿Cómo está, Vladimir? Bien, gracias. Adelante. Mi pregunta es la siguiente, por favor. Yo trabajé 5 años en el proyecto emblemático Coca-Cola Sinclair para una fiscalizadora. Ajá. El 29 de diciembre de 2016, por vía de teléfono, nos dicen, ya no va más, se acabó. El 4 de enero me llama para darle su liquidación. Fue así, le llamé y me dijo, a usted le vamos a dar $2,080 de 5 años de trabajo de liquidación. Si es que quiere, lo toma, y si no, pues demándenos. Entonces, no le dije nada, fui al ministerio y el ministerio me dice, a usted le corresponde en el cálculo todo como $6,800. Fui allá nuevamente a la compañía, le dije, mire, esto es lo que me corresponde para que me den. No, dijo, demándenos las veces que quiera. Al final, los que trabajan en el ministerio no son competentes para hacia nosotros. Ya. Ha pasado 3 meses, ya casi 3 meses, yo acepté una nueva llamada que yo hice porque yo estoy sin trabajo 3 meses y nos dieron $3,000 que aceptaron. Yo digo, esos otros $3,000 ya los perdí o ya no tengo derecho a nada. Esa es mi pregunta. Gracias, Vladi. Bueno, en este caso... Primero, toda empresa que esté constituida en el país y que trabaje en el Ecuador se somete a las leyes laborales del Ecuador, ¿sí? La primera equivocación del patrono. Segundo, si es que él aceptó un valor y debía recibir uno mayor, él puede, si es que le hicieron firmar un acta de finiquito, impugnar el acta de finiquito ante el juez laboral, hacerle notar que en el acta de finiquito existen ciertos errores y debe recibir rubros mayores, y obviamente el juez laboral en sentencia ordenará a la empresa que pague la diferencia entre lo que pagó y lo que debía haber pagado. Eso siempre y cuando haya sido en acta de finiquito. Si es que se llegó a una mediación, quizás es diferente, porque hay llegar a un acuerdo en el rubro de liquidaciones. Pero de lo que me dio a entender el trabajador, él firmó un acta de finiquito, una liquidación, y le hicieron firmar. Entonces él puede impugnar el acta de finiquito para recibir el valor que efectivamente debía haber recibido. Hablábamos en otros bloques, antes de darle paso a una nota que tenemos preparada, sobre la presión que tal vez ejercen algunos empleadores. En este caso, si nos dicen, bueno, tiene que tomar la decisión ya, me tiene que avisar mañana, ¿estas presiones son válidas en estas relaciones contractuales o uno puede darse el tiempo de decir, bueno, deme los documentos, voy a llevar donde un abogado que me asesore? ¿Cuál es el margen de negociación en este caso? Yo diría que sí podría haber un poco de presión, pero por el cumplimiento del empleador con respecto a los plazos que determina el Ministerio del Trabajo. Una persona, un empleador tiene 30 días como plazo para
pagar la liquidación al ex trabajador. Entonces, entre hacer documentación, entre recoger información, entre generar los pagos, conseguir el dinero, etcétera, pasan volando los 30 días. Entonces, si no firma, claro, se somete a que puede tener un tipo de sanción, ¿ya? Otra cosa, que mientras más pronto termina la relación con la firma y la entrega del acta de finiquito, pues es más fácil para el empleador y para el trabajador, sobre todo por la disponibilidad, porque está desempleado. Hay un caso que suele ser bastante frecuente y es el de la renuncia de un trabajador. Muchas personas le suelen asesorar y decir, no renuncies directamente en recursos humanos, ándate al ministerio y ahí seguramente vas a recibir una mejor remuneración el rato que renuncies o que te liquiden. ¿Por qué hay esa diferencia? Es verdad que existe, no es así, da igual. Da exactamente lo mismo. En la práctica la liquidación no va a ser diferente porque usted está presentando su renuncia al Ministerio de Acciones Laborales. La única diferencia será que en vez de usted ir a la empresa a notificarle que presentó la renuncia, el Ministerio de Acciones Laborales le notificará a la empresa que usted ha presentado su renuncia y solicitará indudablemente que la liquidación correspondiente la deposite en el Ministerio de Acciones Laborales para que el trabajador pueda retirarla de ahí. O a su vez el trabajador puede acercarse a la empresa y retirar la liquidación. Así que no hay diferencia económica en eso. Quizás un poco más, entre comillas, de seguridad o de tranquilidad, pero no más que eso. Brevemente tenemos una pregunta también desde Facebook. Cris Valle nos dice, ¿qué sanción tienen los empleadores cuando no registran el contrato en el ministerio? ¿Y qué plazo tienen para registrar los mismos? De la misma manera se habla de 30 días. Un empleador tiene la obligación y el derecho de generar la respectiva carga en el sistema del Ministerio del Trabajo en 30 días. La sanción, el Ministerio establece $200 por cada contrato no subido o informado, ¿sí?, dentro del trámite pertinente, ¿no? Perfecto. Bueno, clarísimo. Nosotros en este momento vamos a ir a ver una nota en realidad en la que nos va a aclarar el panorama de cómo es ahora el tema de buscar trabajo, cómo se busca empleo, como antes nosotros que íbamos a dejar nuestras carpetas a las empresas, o ahora también el internet es importante, clave en realidad para conseguir un empleo. ¿Cómo hacer una buena carpeta también? Bueno, todo eso veremos a continuación. En el Ecuador, las empresas privadas que más empleo generan se concentran en 5 grupos principales: la construcción, el comercio, la agricultura, la producción y distribución de alimentos y la banca, según una investigación de la revista Ecos realizada en el 2016. Y es que cada año decenas de miles de estudiantes recién graduados buscan trabajo. Sin embargo, no todos lo encuentran porque muchos no tienen experiencia. Actualmente, para la gente que quiere conseguir experiencia laboral por su carrera, existen las pasantías que pueden ser a través de la misma universidad o incluso en las bolsas de trabajo como Computrabajos, Multitrabajos, en redes sociales como LinkedIn o en redes de recursos humanos saben pedir pasantes. Entonces ya tienes ese tema de poder tener tu experiencia laboral. Según nuestra experta, es importante que el aspirante al momento de aplicar a un puesto de trabajo tenga su hoja de vida actualizada. Por ende, también los datos de contacto, porque las empresas no tenemos una bola de cristal o algo como para poder rastrear a las personas. Eso es muy, muy importante. El tema de la foto es bastante cuestionado también actualmente. Hay algunas personas que están de acuerdo, otras personas que no están de acuerdo. Realmente no es un motivo fuerte de exclusión. Decirte que por una foto vamos a excluir o a incluir a alguien en el proceso, te estaría mintiendo. Las personas que cuentan con experiencia deben especificar correctamente en su hoja de vida las fechas en las que trabajó en una determinada empresa y las funciones que desempeñó. Porque eso hace de que tu perfil pueda ser considerado o pueda ser descartado, ¿ya? Y lo más recomendable es que la experiencia laboral esté ordenado desde la experiencia más reciente a la más antigua, no al revés. ¿Ya? Eso también es como un tip bastante importante. El currículum no tiene que ser tan largo tampoco. Sí me ha tocado ver currículums que parecen tesis, o sea, 7 hojas, 8 hojas, 9 hojas. Tiene que ser lo más concreto posible porque estamos en un mundo en que estamos leyendo tan rápido, nos llegan tantas aplicaciones que tenemos que automáticamente ver rápidamente lo que nos interesa y ya está.
Una vez que la hoja de vida ha sido preseleccionada por una empresa, Talento Humano se contactará con el aspirante para una entrevista, donde tomarán en consideración no solo la vestimenta. El lenguaje corporal te dice muchas cosas. El estar mal sentado, en el momento de que tú le hables esté así, que la mirada la dirige hacia cualquier parte y no esté, el que esté también temblando, que puede ser un poco por el tema de nervios. También el tono de voz es importante. La forma y también la forma como te responde las preguntas. Hay gente que al momento de responderte es muy agresiva. Luego de la entrevista, el aspirante debe pasar una prueba psicológica y técnica. Según los resultados, ya iría al jefe que va a ser la persona, o sea, el jefe que va a tener la persona, y luego termina en el gerente del área, como el que da el ok final. En países como Estados Unidos y España, la selección de personal se realiza a través de las redes sociales y es una tendencia que también se está dando en Ecuador. O sea, ya se está reclutando a través de redes sociales y es importante que ya la gente tome en cuenta esto pues para mejorar sus perfiles también en redes sociales y lo que publican, lo que comunican en redes sociales. Y es que como todo ha ido evolucionando, también esto. Se dice que muchísimos movimientos ahora se hacen solamente a través de las redes sociales. Yo quería preguntarle, ingeniero, en todo caso, si es que una red social o un intercambio de ideas de una red social podría, no sé, reemplazar una entrevista de trabajo que es tan importante. Digo yo, la primera impresión, conversar con la persona postulante al puesto. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, una interrelación en red social no equivale realmente a una entrevista, salvo que sea por un medio digital que no permita Skype, contacto, por ejemplo, ¿no? porque efectivamente, tal cual como se indica en la nota, uno debe analizar ciertas condiciones y ciertas cualidades del candidato. Uno puede analizar comportamiento, personalidad, uno puede analizar competencias, ¿sí? Y uno puede descubrir algunas cosas que obviamente busca el perfil y que la empresa solicitante pues requiere. Entonces, no se puede eso palpar con un contacto de un chat, ¿sí? Consejos indispensables para una buena entrevista. Vestido, yo leí algún momento que ir vestido, por ejemplo, de celeste o de azul podía funcionar. Ese tipo de cosas son reales, no cruzar las piernas, mirar directo a los ojos, tener un tono de voz que no sea ni muy alto ni muy bajo. Bueno, todo depende de la circunstancia, depende de la empresa, pero obviamente uno por tema de respeto pues prefiere que exista formalidad entre las partes, sin que eso sea una situación que sea favorable o no para el candidato. Lo que nosotros las consultoras buscamos normalmente es actitud, competencias, adaptabilidad y proyección en la persona. ¿En ese orden? Sí. ¿De importancia? Así es. Para nosotros y para grandes estudios hechos contra la persona, el 70% de la actitud determina el futuro y la proyección de la persona en el trabajo. Es decir, que la actitud llega a ser más importante que los estudios realizados. Es tan importante, pero es más importante porque usted con actitud puede aprender. Totalmente. ¿Sí? Bueno, también en determinados trabajos, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que hay otro ámbito de las competencias. Un cirujano puede tener mucha actitud, pero si no es cirujano... En efecto, o sea, por eso decimos actitud, competencias, ¿sí? Proyección y además otro tipo de factores adicionales que van sumando al candidato, pero no que venga de azul o que venga de amarillo, rosado, no. Eso es indistinto. Bueno, finalmente hay que ponerse lo que uno también tiene. Así y con la mejor de las predisposiciones. Lo que a uno le queda. Lo que a uno le queda, obvio, eso sí. Bueno, y dejo planteado para el siguiente bloque también el tema de los derechos colectivos, que es algo que deberíamos tratar y que es muy importante abordar sobre cuáles son las ventajas de formar parte de un sindicato también, cuáles son los requisitos legales que tenemos también que cumplir como trabajadores para formar una agrupación y para defendernos entre nosotros. Eso lo dejamos planteado, lo hablaremos en el siguiente bloque y ya volvemos con más. Esto es Al Mediodía. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Son exactamente las 12:52. Tenemos 8 minutitos para terminar este programa en el que hemos tenido decenas de llamadas, muchísimas conexiones. Muchísimas gracias a todos por esta gran sintonía que tenemos aquí al mediodía. Vamos con el segmento Se dice que. Vamos a tener las precisiones más rápidas posibles. Dice,
se dice que estar embarazada garantiza el no despido. ¿Eso es así, doctor? A ver, actualmente existe el despido ineficaz de mujer embarazada. Lo que sí le garantiza, en el caso que eso sucedería, es que recibirá una liquidación adicional y efectivamente el Ministerio de Relaciones Laborales o el juez podía decir que no ha lugar al despido y tendría que recontratarle, pero esto no quiere decir que no le vuelva a despedir. Lo que sí va a recibir es una remuneración mucho mayor. ¿Sin importar el contrato que haya firmado? Lo que pasa es que ningún contrato puede prohibir a una mujer que se embarace. Sería ilegal, inconstitucional. Es un derecho de la mujer embarazarse. Estos contratos ocasionales, pero ahora... A ver, los contratos ocasionales, eso sí es otra cosa, porque el contrato ocasional no da relación de dependencia. Entonces uno puede terminar en cualquier momento y ahí sí no importa que esté embarazada o no esté embarazada. Yo hablaba de un contrato normal, indefinido si no caso contrario, un contrato ocasional. Puede usted terminar en forma inmediata, con embarazo o sin embarazo. Perfecto. Vamos con el otro. Se dice que... no en todos los casos se debe afiliar al trabajador en el IES. Se dice que no en todos los casos hay que afiliarlos. ¿Esto es cierto? Es completamente falso. Todos los trabajadores tienen el derecho a ser afiliados y los empleadores tienen derecho a afiliar a sus trabajadores desde el primer día. Indispensable entonces. Requerimientos si usted quiere emplear a alguien. Se dice que las pasantías profesionales deben ser pagadas. Sí, exacto, deben ser pagadas las pasantías profesionales. Incluso son pagadas las pasantías que actualmente el Consejo de la Judicatura ordena en el tema de los que van a ser abogados. Ajá. Se les paga, claro, es simbólico, creo que les pagan $80 a los chicos por el poco tiempo que trabajan. Que pero toda para pasantía, y alimentación, seguramente, ¿no? Pero toda pasantía debe ser pagada. En resumen, todo trabajo debe ser remunerado porque así lo ordena la Constitución. Clarísimo está. Nuestro último se dice que, para llegar a conclusiones también, si estás enfermo no te pueden despedir. ¿Esto es así? El despido se puede ejecutar en cualquier momento. Lo que de pronto en la pregunta está implícita es que si es que me despiden y estoy enfermo, tengo derecho a los beneficios que debía haber concebido si es que tenía una relación normal de trabajo. O sea, está ejecutándose... ¿O es una excusa a despedir por estar enfermo? ¿Estás enfermo? Pero simplemente tienen que pagarle lo que corresponde a la ley. Así es, se ejecuta un despido intempestivo. Entonces no hay ningún tipo de pretexto. Creo que nos quedan 4 minutos aproximadamente y creo que es importante topar también lo que habíamos planteado. Los requisitos legales para conformar un sindicato y cuáles son los beneficios al interior de la empresa. A ver, cuando existe un cierto número de trabajadores, no recuerdo con exactitud, me parece que es 15 para comité de empresa, 30 para sindicato, pueden formarlos. Es constitucionalmente legal. Buscan beneficios generalizados o colectivos, ¿no es cierto?, que les garantice en el caso de que alguien les despida mayores remuneraciones, mayores rubros. ¿Y qué es lo que busca un sindicato o un comité de empresa? Luchar por todos, que los beneficios de los trabajadores sea para todos. Es constitucional, es legal. En el ámbito privado, si a mí me preguntan como abogado, ¿es conveniente? Yo les diría no. ¿Por qué? Porque la mayoría de empresas privadas no les gusta tener un sindicato o un comité de empresas. Pero es entonces, un derecho de los es su derecho, vuelvo a decirle, yo simplemente le digo, ¿qué le recomendaría? No, claro. ¿Es su derecho? ¿Pueden hacerlo? Sí. ¿Y tienen mayores garantías? Sí. ¿Cuál es la principal garantía? Que en caso de despedirles tengan liquidaciones mucho mayores a quienes forman ese sindicato o ese comité. Es totalmente legal y es su derecho. Sin embargo, vuelvo a decirle, las empresas privadas no son muy amigas de tener sindicatos y comité. ¿Y qué es lo que hacen? Les despiden, así sea con liquidaciones enormes, pero lo que no quieren es tener ese tipo de trabajadores. En la vida práctica, si tengo una buena empresa, yo diría, ¿para qué tratar de formar un comité? ¿O para qué tratar de asegurarme si la empresa me está dando todas las seguridades? Otra pregunta que teníamos, y tal vez eso para finalizar, el pago de las horas extras o suplementarias, ¿cómo debe hacerse? ¿Con el valor al final del rol de pagos, remuneración económica, o se puede dar en compensación con días libres? Es la pregunta que tenemos puntualmente. Bueno, no. Igual que todo el resto, los derechos son irrenunciables. Las horas extras son rubros aparte, calculados a partir del sueldo básico de la persona, ¿sí?, sobre el valor diario, sobre el valor hora. Un cálculo del valor del sueldo para 240. Con eso obtengo mi valor hora y multiplico por mis horas generadas como suplementarias o extensión de la jornada o como extraordinarias en jornadas indistintas a las de mi horario regular, sábado, domingo o día feriado, ¿sí? Entonces, esos valores o esas horas tienen que estar pagadas independientemente. No se pueden negociar con tiempo
con tiempo libre, pero ¿qué pasa si es que de pronto existe un acuerdo previo? ¿Sí? O yo necesito horas para hacer alguna gestión personal y no quiero pedir permiso. Entonces yo soy puede llegar a un acuerdo. Claro. Por tanto, no deja de ser legal, pero un acuerdo pues puede mejorar la situación. Es decir, en este caso puede negociarse en el caso que las dos partes... En el ámbito privado sí, en el ámbito público no. Así es. En el ámbito público no. En el ámbito privado sí puede llegar a este tipo de acuerdos. Público no. Usted trabajó más allá del tiempo establecido por la ley, tiene derecho a horas extras suplementarias. Muchísimas gracias entonces al ingeniero Mauricio Borges. Un montón se nos acabó de el tiempo y preguntas, también se al nos doctor acabó. Rubén Aguirre. Nosotros estamos ya despidiéndonos, pero tenemos que anunciar como siempre el programa de mañana. Por supuesto que sí, pero se me va una pregunta. Tenemos un minutito y es en el ámbito privado entonces, no hay negociación. Tienen que pagarle esas horas extras o darle esas horas libres. O sea, lo contrario, en el ámbito público tengo que pagar las horas extras suplementarias y además si es que necesita permiso puedo darle y debo darle. En el ámbito privado es donde se puede negociar, ok, no vengas mañana, pero me trabajas mi invento el sábado mediodía. ¿Se puede en el ámbito privado, en el público que diga no. que no le vamos a pagar horas extras? No, sería ilegal. Y acuérdense que los derechos del trabajador son irrenunciables. La recomendación entonces tal vez acudir al Ministerio de Trabajo donde nos puedan hacer una capacitación tal vez en estos ámbitos y una recomendación sobre lo que es más importante, más beneficioso para nosotros. Nos despedimos. Ahora Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Muchísimas gracias como siempre. Y por supuesto a todos los que nos han visto. Al mediodía es un programa para ustedes. Muchísimas gracias por todas sus llamadas. Mañana también un tema importantísimo, la lactancia, tan importante como el resto de la alimentación. ¿Sabes tú que la leche es el alimento más completo de la naturaleza? La leche materna. Importantísimo, así que por favor, démosle ese lugar primordial a la hora de elegirlo. Nosotros les agradecemos como siempre por su sintonía. Nos despedimos. Buen martes para todos. Chao, chao, hasta mañana.